Paz y bien. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Soy el hermano Jesús María Bezún Artea, religioso franciscano capuchino, sacerdote católico. Y bueno, pues quienes me van escuchando y siguiendo estas catequesis de esta serie, Seguidores del Camino, de encuentro y seguimiento de Cristo en la Iglesia, pues ya me van conociendo un poco en el modo como pienso, en el modo como expongo las verdades de nuestra experiencia religiosa eclesial, y espero que les sea de mucho provecho espiritual, ¿no? Y aunque sea de un poco de provecho, ya me daría por satisfecho también, pero si es mucho, tanto mejor, para la gloria de Dios. Bueno, pues estamos hablando de la Eucaristía esta es la tercera catequesis, el tercer tema. Y hoy vamos a tratar el tema de la Eucaristía desde el punto de vista de nuestra celebración. ¿Cómo celebramos nosotros la Eucaristía ritualmente? Es decir, los ritos, las partes principales de nuestra misa, de nuestra Eucaristía. Y vamos a tener como telón de fondo la exposición que nos hace San Justino, un gran sabio del siglo II de la Iglesia, que nos ha dejado el testimonio de cómo celebraban la Eucaristía en aquel tiempo. Él tuvo la gracia de ser mártir también, así que hizo realmente de su vida una Eucaristía semejante a la de Cristo, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer, les voy a leer lo que él nos dice sobre cómo celebraban la Eucaristía y diré algunas cositas para hacer referencia al modo como nosotros celebramos la Eucaristía hoy, ¿no? Y luego haremos una conclusión. Bueno, esto es lo que nos dice San Justino. A nadie es lícito participar de la Eucaristía si no cree que son verdad las cosas que enseñamos y no se ha purificado en aquel baño que da la remisión de los pecados y la regeneración, y no vive como Cristo nos enseñó. No se ha purificado en aquel baño que da la remisión de los pecados y la regeneración, es decir, que no ha sido bautizado. Y si no cree lo que la Iglesia cree, lo que la Iglesia creía. Y si no vive como Cristo nos enseñó. O sea que tres cosas importantes, tres requisitos importantes según San Justino serían: primero, creer lo que la Iglesia cree y enseña, haber sido bautizado y vivir de una forma semejante a la de Jesús, inspirado en el Evangelio. Sigue. El día llamado del Sol se reúnen todos en un lugar, lo mismo los que habitan en la ciudad que los que viven en el campo. Y según conviene se leen los tratados de los apóstoles y los escritos de los profetas, según el tiempo lo permita. Fíjense, el día llamado del Sol, que es el domingo. De ahí que en inglés el domingo se llame Sunday, día del sol, porque el sol, según el Antiguo Testamento, profeta Malaquías, creo, y también el cántico de Zacarías, el sol que nace de lo alto es Jesús. Por eso, ese día salió el sol. A través de la resurrección, Jesús que iluminó a todo el mundo.
Entonces en ese día se reúnen todos estos que hemos dicho anteriormente, los cristianos, se reúnen en un lugar. No dice que se reúnan en la iglesia, porque en ese tiempo no había iglesias, no había lugares especiales dedicados al culto cristiano. Normalmente eran casas de cristianos. Dice lo mismo los que habitan en la ciudad que los que viven en el campo. De ahí que, como decía en la catequesis anterior, pues en algunos lugares tenían la costumbre de cenar primero para luego estar tranquilos celebrando la Eucaristía según el tiempo lo permita, como dice. Entonces se leen los tratados de los apóstoles, que eran las cartas de los apóstoles, y los evangelios, y los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Según el tiempo lo permita, es decir, no había un tiempo limitado para decir, bueno, ¿cuánto va a durar la misa, padre? Como a veces pregunta la gente. Hoy qué largo, ¿no? Aquí no había gente, no tenía ningún límite, para ellos era una celebración a la cual no se podía poner límites de tiempo. Cuando una fiesta es buena, pues no se le ponen límites normalmente, claro. A veces sí, porque si se renta un lugar, pues se renta para tantas horas, pero cuando no, pues hasta que tengamos ganas de hacer fiesta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, según el tiempo lo permite. Entonces, todo esto era la liturgia de la palabra que nosotros celebramos también como primera parte de la Eucaristía. Luego, cuando el lector termina, el que preside se encarga de amonestar con palabras de exhortación a la imitación de cosas tan admirables. Entonces, el lector, por lo visto, no había muchos, posiblemente no había mucha gente que pudiera leer, porque era gente sencilla, que no eran de las clases altas del imperio. Muchos no sabían leer. Pues quizá, o también ya se había instituido el ministerio del lector, y eran personas señaladas las que leían, como sucede hoy, como lo hacemos, procuramos hacerlo hoy día en la iglesia, ¿no? No cualquiera que se ofrece voluntariamente a leer, no es el ideal es que haya personas que se preparan y están ya adecuadamente catequizadas para hacer este ministerio de leer, de proclamar la palabra de Dios. Y luego, cuando las lecturas terminan, el que preside, no dice el que celebra, sino el que preside la asamblea, entonces se encarga de hacer las explicaciones convenientes, que es lo que nosotros llamamos la homilía. El que preside, queriendo decir que no solamente él celebra la Eucaristía, obviamente que es el ministro que está al frente de la asamblea, pero como ya les dije en alguna otra ocasión, somos la asamblea cristiana los que celebramos la Eucaristía y el ministro preside. Bueno, sigue la descripción de San Justino. Después nos levantamos todos a la vez y recitamos preces. Y a continuación, como ya dijimos, una vez que concluyen las plegarias, se trae pan, vino y agua. Entonces, vean, acabando la homilía, nos levantamos y hacemos las preces de los fieles, como lo hacemos ahora. No menciona el credo. Todavía existía, es posible que existiera ya el credo de los apóstoles, pero no el otro credo largo de los concilios de Nacianzo y Constantinopla. Pero pues no era
una costumbre el recitarlo siempre. Quizá alguna vez alguno de los ministros les invitaría a rezarlo, o es posible que, aunque existiera, todavía no se sabía de memoria como para recitarlo entre la asamblea. Bueno, entonces se hacen las preces y a continuación se trae el pan, el vino y el agua al altar, a la mesa, más bien, y el que preside pronuncia con todas sus fuerzas preces y acciones de gracias, y el pueblo responde amén. Entonces, en esto se resume todo, desde la presentación de las ofrendas hasta ese amén, que es muy importante. Cuando el sacerdote levanta el cáliz y el copón o la hostia, el cuerpo y la sangre de Cristo, y dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. A este amén se refiere, que es lo que se llama la doxología o oración de glorificación de Dios. Bueno, entonces ahí está, pues, incluida lo que ahora llamamos oración eucarística. Tras de ello, dice: después de esto se distribuyen los dones sobre los que se ha pronunciado la acción de gracias y comulgan todos. Así se distribuyen el pan y el vino, el cuerpo y la sangre del Señor, y todos comulgan, y los diáconos se encargan de llevárselo a los ausentes. Después de la Eucaristía se envían a los diáconos a llevar la comunión, el cuerpo del Señor, a los ausentes. Pueden ser enfermos, ancianos, encarcelados, gente que quizá está lejos y no han podido venir. Entonces no hay una información exacta, pero suponemos que quizá de distintos lugares había un diácono que venía en nombre de otros que no podían venir, y luego les compartía el cuerpo de Cristo. ¿Qué más? Tenemos una parte también que es muy importante dentro de la Eucaristía, que es lo que llamamos la colecta, ¿no? Dice: los que poseen bienes de fortuna y quieren, cada uno da a su arbitrio lo que bien le parece. Y lo que se recoge se deposita ante el que preside, que es quien se ocupa de repartirlo entre los huérfanos y las viudas, los que por enfermedad u otra causa cualquiera pasan necesidad, así como a los presos y a los que se hallan de paso como huéspedes. Recordemos que en aquel tiempo había muchos que estaban en las cárceles por ser cristianos, simplemente, no por maldad, no por cometer crímenes, sino por el hecho de ser cristianos. Los habían descubierto como cristianos, quizá alguien los había delatado y eran llevados a la cárcel, y eventualmente muchos de ellos luego sufrían el martirio. En una palabra, Él es quien se encarga de todos los necesitados. El que preside, pues, se encarga de mandar a la gente necesitada de la comunidad lo que se ha recolectado, lo que se ha recogido entre los miembros de la misma. Hasta aquí acaba la descripción de San Justino. ¿Qué les parece? Interesante, completa. Sobre todo esta parte de la dimensión comunitaria de la Eucaristía, significada en distribuir la colecta. En la actualidad, en distintos lugares hay distintas costumbres. Es decir,
Lo que sí tenemos que tener claro es que lo que se colecta o recolecta o recauda en nuestras Eucaristías no es para el sacerdote, es para la comunidad cristiana que se llama parroquia. De ahí, en algunos lugares, se compensa el servicio del sacerdote porque no tiene otros ingresos. En otras partes, nada de eso va al sacerdote porque el sacerdote es compensado de otra manera. Y obviamente que, además de eso, hay otras circunstancias o colectas para necesidades muy concretas de la Iglesia. Pero aquí sí, pues cada vez dependiendo de cómo cada comunidad se haga más responsable de las necesidades de la comunidad, de los miembros de la comunidad, incluyendo sus ministros, se verá cómo se distribuye y se colabora a través de estas colectas. Porque sí es importante sabernos desprender de nuestros bienes materiales en beneficio de quienes no tienen. El amor obra son amores y no buenas razones. Todos sabemos que hay mucha gente que sufre, sabemos que hay muchas necesidades en las iglesias, en las parroquias, mucha gente no se da cuenta, porque todo lo ven ya hecho. ¿Quién compra las flores? ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga la limpieza de la iglesia? ¿Quién paga los arreglos que hay que hacer en la iglesia? Reparaciones, etcétera, tantas cosas que según el lugar y el tamaño de la iglesia, pues a veces son gastos grandes. Y por supuesto, qué bueno sería que hubiera una comunicación de bienes entre los miembros de la comunidad para que nadie sufriera necesidad, como dice los Hechos de los Apóstoles. Entre los primeros cristianos todo lo ponían en común de tal manera que nadie sufría necesidad. Esas eran colectas verdaderas y así deberían ser las nuestras en nuestras comunidades, no estar buscando la monedita más pequeña para ponerla en la colecta de la misa. No digo que eso sea lo común, ni mucho menos, pero sí hay personas que regatean demasiado la ayuda que quieren dar a la iglesia. ¿Por qué? Porque no sienten que es su comunidad, no sienten que es su iglesia, se sienten pues extraños, no se sienten siquiera miembros de esa iglesia. Van a la iglesia como van a otros servicios, a satisfacer una necesidad espiritual. Y no se dan cuenta de que dentro del cristianismo esto es distinto. De que en la iglesia de Cristo todos somos miembros de la iglesia, de la comunidad. Si hay algunos que tienen la responsabilidad de dirigir la iglesia es porque les ha tocado hacer ese servicio. Pero todos somos responsables de las necesidades, de los proyectos de la iglesia. Y la necesidad y el proyecto principal de una iglesia cristiana es atender a los necesitados de tal manera que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros, sabiendo que el amor se traduce en obras, no en palabras bonitas. Bueno, pues concluyendo, ya nos queda poquito tiempo, miremos ahora nuestra celebración de la Eucaristía. Dense cuenta, comenzamos la Eucaristía con los saludos del sacerdote, el acto penitencial, y luego ya pasamos a la liturgia de la palabra. Tenemos las lecturas del domingo, los días de fiesta, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del Evangelio. Viene luego la homilía o sermón del sacerdote,
Luego el credo y las preces de los fieles, en los cuales pedimos por las necesidades importantes del momento. Es lo que llamamos la liturgia de la palabra. Después, en algunos lugares se lleva en procesión los dones, el pan, el vino, a veces otras cosas que se supone son para servicio también de la comunidad. Y luego se pasa ya a la oración eucarística. A partir del Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, esa oración de alabanza que concluye y de acción de gracias que concluye con el Santo. Y luego sigue la oración, llegamos a la consagración. Después de la consagración se hacen unas oraciones en las cuales, o a través de las cuales, se ofrece a Dios ese sacrificio de Jesús en nombre de la Iglesia. Se pide por las necesidades de la comunidad, vivos y difuntos, y se concluye, como he dicho antes, con la oración de glorificación, que es la oración conclusiva de la oración eucarística. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración la proclama el sacerdote y toda la comunidad debe gritar amén. Porque ese amén es como la ratificación de lo que el sacerdote acaba de proclamar. Bueno. Y después de esto viene la comunión, el rito de la comunión, a través de la cual nosotros vamos a asumir todo el misterio. Entonces no se trata ahora de hacer un acto piadoso y me preparo con unas oraciones especiales, no, toda la Eucaristía ha sido preparación para la comunión. La comunión no es más que la conclusión de la Eucaristía. Puesto que estoy de acuerdo con todo lo que hemos celebrado, vivido, recordado, orado en la Eucaristía, ahora yo me acerco a comulgar el cuerpo de Cristo. A veces el cuerpo y la sangre de Cristo, como signo del compromiso que yo tomo de ser otro Cristo y de dar mi vida también, como Él, por los hermanos a quienes o con quienes me toca vivir. Y para concluir, quiero hacer una referencia a los signos externos. Los signos externos son importantes. Somos una comunidad. A través de lo que nos dice San Agustino y de lo que nosotros hacemos en la misa, vemos que hay signos diferentes. Hay una comunidad, hay un presidente, hay unos lectores, hay unos cantores. Para los domingos se prepara a veces mejor la iglesia con flores, con más luces, los ornamentos del sacerdote, las posturas, estar de rodillas o de pie, sentados, lo propio de la Eucaristía, tanto del ministro como de los demás, es estar de pie o sentados. Si se fijan, el sacerdote no se pone de rodillas durante la misa, solamente hace genuflexión después de la elevación del cuerpo y después de la elevación de la sangre de Cristo y antes de la comunión, pero no está de rodillas. Y es que la postura propia de un sacerdote que ofrece a Dios un sacrificio es de pie, y de quien comparte el banquete o participa en un banquete es estar sentado. Por eso después de la comunión normalmente la comunidad se sienta y rumia, medita espiritualmente lo que ha
lo que ha recibido, lo que ha celebrado. A eso también colaboran los colores de los ornamentos, las oraciones que se hacen, los cantos que adornan o que acompañan, las celebraciones. Es igual tiempo de Cuaresma que tiempo de Navidad, obviamente. Enseguida lo vamos a notar. Entonces todo eso hay que cuidarlo. Es muy importante. Que no es eso de que da igual. También es importante el modo como nosotros vamos a misa. ¿Cómo vas a una fiesta? ¿Vas de cualquier manera? No. Te vistes de fiesta. La misa es la fiesta, nuestra fiesta semanal. Por tanto, también hemos de vestirnos de fiesta. A Dios le daría igual, dicen algunos. Pues quizá no nos lo ha dicho. Es posible que sí. Que le da igual que vayamos vestidos que desnudos. Pero ese es un espiritualismo que no va a ningún sitio. Porque somos seres humanos, sociales y sociables, que nos relacionamos con las personas. Si cada uno de nosotros viviera solo, con Dios, y no tuviera personas a nuestro alrededor, podría vestirse o desvestirse como quisiera, pero es que vivimos en una comunidad humana, en una sociedad, en una iglesia, y tiene sus costumbres y sus modos de valorar la presencia. Y pues eso, no hace falta explicarlo mucho porque eso lo vemos muy bien en las fiestas sociales. A pesar de toda la cierta libertad que se da en el modo de vestir hoy, pero hay ciertos modos de vestirse para una fiesta y modos de vestirse para ir a la calle, para hacer deporte, para ir a dormir, etc. Existen los trajes, los uniformes, todas esas cosas, esos puntos también son importantes dentro del modo como nosotros vivimos o expresamos nuestra fe en la Iglesia. Entonces, en el momento en que valoramos y vivimos con alegría, con gusto, con fe, nuestros ritos religiosos, nuestros ritos eclesiales, nuestros sacramentos, pues seguramente que va a cambiar el modo como nosotros lo vamos a manifestar externamente también. Y de hecho, pues la gente cuando va a una boda, pues también, pues cómo se visten los novios y cómo se visten los que van, acompañan a los novios en la boda, pues también se visten de gala. Así que ojalá pues que todo eso nos ayude. Es que nos ayuda, de hecho, nos ayuda a celebrar con más gusto la Eucaristía y los sacramentos. No es que vayamos algunos dicen, no, es que luego pues parece que uno va a misa como si fuera un desfile de modelos, pues tampoco se trata de ir a hacer un desfile de modelos, sino de ir a una fiesta que es importante y celebrarla con esa devoción, de tal manera que lo que yo me voy a fijar no es ver cómo la gente va de elegante, eso lo podríamos ver después de la misa. Al salir de la misa y saludarnos en el atrio, pues qué bien que la gente se eche piropos y se diga, ay, qué bien te ves y qué elegante has venido, etcétera. Pero durante la misa, pues todo eso crea un ambiente de solemnidad y de ayudarnos a entender qué importante es reunirnos como comunidad cristiana para celebrar el misterio más grande de la historia de nuestra fe cristiana, de nuestra historia de salvación, que es la muerte y resurrección de Cristo en la Eucaristía. Pues que el Señor los bendiga, ojalá que esto les haya servido, les sirva para enriquecer su participación en la Eucaristía y vivirla como la gran fiesta del amor de Dios a nosotros y a nosotros a los hermanos. Paz y bien.